Empezamos este retiro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzamos este último retiro del confinamiento antes de terminar estos días tan peculiares, tan especiales. Y lo hacemos leyendo la primera lectura de la misa de esta mañana de los Hechos de los Apóstoles. Cuenta San Pablo que desde Mileto envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron allí les dijo: habéis comprobado cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que os puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. Y añade San Pablo: como no he omitido por miedo nada de cuantos pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio, tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. No me importa la vida, termina el apóstol, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. No, creo que es muy interesante saber nosotros que también, igual que San Pablo, tenemos que perder el miedo. No nos tiene que importar la vida, sino completar la carrera. El ministerio que también tú y yo hemos recibido de Dios. El título de este retiro con el que queríamos terminar este tiempo de confinamiento, el siguiente ya lo podremos tener en la sede que estaba esta mañana. Está todo preparado ya para que podamos tener la misa todos los días a partir del lunes a las 8:30, con gel, con mascarillas, con todo tipo de cosas y de precauciones. Pues el tema del retiro era, te decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Estamos aquí delante de nuestro Señor, en este oratorio de mi casa, y estamos preguntándonos, al término casi de estos días de confinamiento, por lo menos del más estricto, porque muchos ya estaréis en no sé qué fase, con más libertad de movimientos, con menos encerramiento en casa. ¿Qué tengo que hacer? Seguramente los recuerdos de lo que hemos vivido estos días, cosas tan especiales, cada uno tendrá los suyos con mayor dolor, unos por la pérdida de seres queridos, por la enfermedad que han pasado, por el dolor visto en tantas personas, serán diferentes y no se borrarán en mucho tiempo de las personas que nos rodean. Las enseñanzas que todo esto ha dejado en todos nosotros se pueden resumir muchas veces en muchas cosas, pero cada uno, seguramente algunas de esas que voy a enumerar, las tendrá más o menos en la cabeza y quizá una por sí, otra no, en fin, o tendrá unas distintas. Algo que hemos pensado en estos días seguramente es en esa realidad de la muerte. O más que lo intentemos, es una realidad que quizá hemos visto más de cerca en estas semanas, en estos meses. Una realidad que, como dice el cardenal Sara en un artículo que escribía en Le Figaro el otro día, que nadie puede, ni siquiera esta sociedad tan desarrollada, la modernidad se derrumba,
dice, frente a la muerte. Se derrumba frente a la muerte. Este virus ha revelado, dice, que pese a las promesas y seguridades que ofrece, el mundo de aquí abajo queda paralizado por el miedo a la muerte. El mundo puede resolver las crisis sanitarias, seguro que resolverá también la crisis económica, pero nunca resolverá el enigma de la muerte. Solo la fe tiene la respuesta. Solo la fe tiene la respuesta. Y esto ha llevado en estos días a muchas personas a plantearse un poco el sentido de su vida. El contemplar la muerte tan de cerca, el contemplar la cruz, que ha aparecido o va a aparecer de muchas formas y maneras, no como una maldición gitana, no como algo que cae sobre nosotros y de lo que no sabíamos que éramos culpables, sino como una señal, fíjate, para el cristiano, que solo la acepta quien se abraza a ella, que solo la lleva con orgullo, con honor, como un signo de su fe, como un distintivo de su manera de pensar y de vivir, quien la busca, quien corona todas sus obras con ella. Nos ha pillado muchas veces sin saber muy bien cómo gestionar esto de la cruz. No conocíamos su relato, ha aparecido de improviso, sin que tuviéramos los recursos para saber afrontarla. Pero ha venido para quedarse, porque nunca puede desaparecer de nuestras vidas. Hemos aprendido de la propia experiencia y lo que hemos visto en otros. Y muchas veces damos gracias a Dios porque nos ha librado de ella, por lo menos de algunas de sus manifestaciones. Pero es bueno que nos preguntemos, luego en el examen nos preguntaremos con más calma, ¿estamos preparados para asumir la cruz? Tenemos algunas pistas, pero no tenemos todos los elementos. Hay que ir poco a poco como introduciéndola en nuestra vida, metiéndola, haciendo que sea algo habitual, cotidiano, algo con lo que vivimos, Señor, porque está en nuestra existencia. Aprender a convivir con ella como estamos aprendiendo a convivir con la mascarilla, aprendiendo a convivir pues, con ese lavarnos más de 100 veces las manos cada día. Es una enseñanza que tiene que ir madurando en nuestra vida. La cruz, vivir con ella, compartirla, ayudarle a Jesús a llevarla como el buen cirineo. Otra de las enseñanzas que quizá en estos días hemos sacado es que hemos valorado mucho más las cosas ordinarias, la virtud de la caridad, de la entrega, del servicio. Hemos visto directa o indirectamente en otros que la han puesto a nuestro servicio. Tanta gente que ha dado su vida, su tiempo, su puesto de trabajo, muchas veces por ponerlo al servicio de los demás. Y te has preguntado, me he preguntado seguramente, Señor, yo tengo que hacer algo por los demás. Tengo que hacer lo que dice San Pablo, poner mi vida a tu disposición. Y nos ha martillado muchas veces este pensamiento, ¿qué hago yo por los demás? ¿Qué estoy haciendo cuando veo el ejemplo de tantos y de tantas que dan su vida por nosotros? Quizá en estos días también hemos sacado la experiencia de que hemos rezado mucho más que nadie, muchísimo, sobre todo al principio. Luego ya uno, poco a poco, ¿verdad?, se va como cansando, Señor, somos tan poca cosa. Una oración a veces llena de angustia, de miedo, pero que nos daba esperanza, que nos llenaba de tranquilidad, que nos consolaba, que llenaba ese hueco inmenso, que dejaban todas esas seguridades caídas, todos esos miedos y angustias que no sabíamos cómo dominar. Quizá en estos días hemos valorado mucho más la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, que nos ha sido muy difícil, o a lo mejor, pues en otros casos no. Me decía una alumna, uno de los másteres esta mañana, que había podido ir a comulgar todos los días, prácticamente, casi todos los días. Qué suerte, ¿no? Vive al lado de una iglesia y se escapaba a última hora de la tarde, y que aquello le había dado una fuerza impresionante, tanto que había dedicado pues todas las tardes de este tiempo de confinamiento
a atender a los mayores de una residencia cuando no tenían personal, porque sentía la necesidad de darse. ¿Cuánto aprendemos, eh? ¿Cuánto aprendemos de los demás? Y tantas enseñanzas de este tiempo que ha sido un crecer para adentro, como decía San José María en ese tiempo de la persecución de la guerra civil. Crecer para adentro, de pensar más, de rezar mejor, de darle vueltas a estas ideas más de fondo que en el día a día muchas veces no nos paramos a pensar. Y lo hemos hecho. Hemos crecido tanto para adentro. Ahora toca, como hicieron esos que acompañaron a Jesús, salir a los caminos, despertar a la gente, curar las heridas, hablar de Dios, como hicieron los apóstoles después de Pentecostés. Id a Galilea, les dijo el ángel, id a Galilea, porque allí en Galilea comenzará esa labor de evangelización, de apostolado por todo el mundo. Id a Galilea. Llevamos a cabo esta labor de evangelización que el Señor nos pide. Fíjate, hay un ejemplo que es muy cercano, hasta físicamente, por lo menos para mí, que lo leí el otro día y me quedé conmocionado. Como sabes, San José María, el fundador de la universidad, fundador del Opus Dei, pues estuvo pues casi 6 meses, desde marzo del 37 hasta el 31 de agosto del 37, encerrado en la legación de Honduras, allí en el Paseo de la Castellana, en un sitio pues, donde vivían más de 100 personas, en el piso, la vivienda del embajador de Honduras en España, ¿no? Peligraba su vida, él estaba en una situación muy complicada porque habían matado a personas que vivían cerca de donde él vivía, que se parecían físicamente a él, y pues tuvo que encerrarse allí con gran dolor de su corazón porque acababa de empezar esa labor de la obra del Opus Dei en esta ciudad tan querida en la que estamos. Bueno, pues cuentan los que vivieron con él que el día 31 de agosto del 37, don José María abandonó ese refugio definitivamente para iniciar su actividad apostólica dentro de su ciudad en guerra. Se va a vivir a una pensión a 3 minutos de aquí, de mi casa, de Peñalver 36, donde vivo. Bueno, pues ellos se van a vivir a la calle Ayala en el número 67, en un ático, una pensión, con otro que le acompañaba allí en esos días, Juan Jiménez Vargas, médico. Y en esos días, en cuanto comienza a vivir allí, con el peligro todavía que tenía, su actividad, dice, el que le acompaña es incesante. Pone en contacto a unos con otros, celebra el santo sacrificio de la misa, de la Eucaristía, en el fervor de pequeñas reuniones en casas distintas. Extrema su amor en la Eucaristía, llevándola, pues dando la comunión a enfermos y a gente que no podía tampoco salir de sus casas, que estaban confinados, no por temor a un virus en este caso, sino por temor pues, a que los mataran. Incluso llega a dar varios días de retiro espiritual dirigiendo meditaciones en distintas casas para no llamar la atención. Reúne a unos pocos con los que se encuentra y discretamente por esta calle, seguramente, Conde de Peñalver, una calle así más ancha, para no llamar la atención, va dando paseos con ellos mientras los confiesa, como hemos hecho como habéis hecho algunos de vosotros también, aquí en estos días de confinamiento. Y rezan ante la angustia, ante el dolor, a la Madre de Dios, haciendo también, como tenemos esa costumbre, tantos cristianos, esas romerías durante el mes de mayo. Bueno, esa labor que se desarrolla en muy poco tiempo porque enseguida va a Barcelona, allí cruza los Pirineos para ir a zona nacional donde se establecen Burgos y comienza una actividad ya absolutamente inasequible, ¿no? Desbordante, pues es una actividad impresionante, ¿no? Que le lleva a hacer mucho apostolado, a tocar los corazones de muchas almas, de muchas gentes, de muchos que acuden a él a pedirle que les ayude. Bueno, esa misma labor nos toca ahora a nosotros llevarla a cabo. Dar consuelo, curar heridas, acercar a la gente a Dios. Decía en ese artículo que te leía antes del cardenal Sara en el Figaro el 19 de mayo, decía, la Iglesia está comprometida con las luchas por un mundo mejor, apoyado la ecología, la paz, el diálogo, pero la Iglesia tiene mensajes para este mundo, pero solo porque tiene las llaves del otro mundo.
El COVID-19 ha puesto al descubierto una insidiosa enfermedad que está carcomiendo a la Iglesia, pensar en sí misma como de este mundo, como si fuera de este mundo. La modernidad triunfante se ha derrumbado frente a la muerte. La fe es la que tiene las respuestas. Nuestra misión va mucho más allá de lo humano, de quedarnos aquí en lo que hemos visto, en lo que tenemos entre manos, mucho más allá del trabajo, aunque intentemos sacar adelante pues una iniciativa como la universidad, como los máster, como el trabajo profesional que tiene cada uno, pero lo que nos importa es que la gente, a través de nuestro trabajo bien hecho, claro está, pero la gente se acerque a Dios, que todos esos que están como desconcertados, como buscando las respuestas, por nuestro trato, por nuestro ejemplo, por nuestra serenidad, por nuestra oración, se acerquen a Dios nuestro Señor. Eso es lo que estamos meditando en estos días. Eso es lo que meditaba San Pablo en la lectura de esta mañana de los Hechos de los Apóstoles. Podemos y debemos pensar en positivo, para dar razón de nuestra esperanza a los que no la tienen o la han perdido. Nos va a tocar remar mucho en lo económico, trabajando más, ganando menos, apretándonos el cinturón para que todos coman. Es el momento de la generosidad, de ser solidarios, de tener ese ingenio y esa capacidad de iniciativa para ver el modo de ayudar a todos. Es el momento de vivir la fe, de participar de un modo nuevo de los sacramentos, de valorarlos mucho más, de acercar a otros a los sacramentos. Este domingo caso pues él es antiguo alumno además de la universidad y va por allí a estudiar, está haciendo la tesis. Y va a la biblioteca y les he hecho un salvoconducto esta mañana para que puedan venir desde un pueblo de Soria, donde están confinados los pobres, a casarse el domingo aquí a Madrid. Y decían, claro, solamente, fijaos, una boda pues pueden invitar a 10 personas, ¿no? Y me contaban mejor, porque así no nos perdemos en lo majestuoso de la celebración, sino que nos centramos en el sacramento, en recibir bien el sacramento. Qué bonito esto, ¿no? Qué bien han entendido, ¿no? Lo que supone el sacramento del matrimonio. Qué boda tan maravillosa, ¿no? Yo estoy con mucha ilusión, ¿no? De celebrarla. Tienen que venir con ese salvoconducto esperando y rezando para que no les pare la Guardia Civil, y si les para, bueno, pues lo enseñan y ya está, ¿no? Y venir a casarse aquí y luego volverse otra vez al pueblecito de Soria. Vamos a vivir la fe con intensidad, con descaro, con desparpajo, con naturalidad, sin esconderla, sin tener miedo a mostrarnos y a mostrarla a los demás. No te olvides tampoco, termino con esto, de darle gracias a Dios por todas las cosas buenas de estos días, por todas las cosas que has aprendido, por lo que has visto en ti o en otros, por lo que quieres mostrar a los demás. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude, que nos dé esa fuerza, esa firmeza, para que tú y yo también seamos capaces de transmitir como ese sentido trascendente de nuestra existencia, ese sentido cristiano a los demás. Las circunstancias son óptimas. Pues mira, ya poco a poco nos vamos comunicando a los demás. Todos tenemos tantas ganas. No, ayer, no sé si recibí 4, 5, 6 fotos de cervezas en la terraza, ¿no? Tomando una cervecita en la terraza y tantas ganas tenía la gente. Pues qué buena ocasión para hablar de Dios, para mostrar con naturalidad pues, lo que hemos vivido estos días, ¿no? Tómatela, verás cómo te sabe a gloria, ¿no? Cómo valorarás mucho más pues, esos gestos, ese contacto con los demás que a lo mejor no has podido ver en todos estos meses, en todas estas semanas. Muéstrales cómo ha sido tu fe, lo que has rezado, cuéntaselo. Háblales de Dios, de los sacramentos. Pídeles que se acerquen más al Señor y transmíteles pues tu modo de vivir la fe. Verás cómo eso te llenará de alegría, te llenará de esperanza porque el Señor está en tu vida. Vamos a pedirlo a nuestra Madre Santa María que nos ayude. Hacemos ahora, al terminar este rato de oración, un breve rato de examen, un momento de silencio, con unas preguntas como siempre hacemos, el stop, ¿no? And pray, hemos hecho el pray, pues ahora hacemos el stop, pues para que nos planteemos de verdad, ¿no? ¿Cómo estamos
incorporando a nuestra vida esto que hemos visto estos días, esto que hemos vivido, esto que hemos intentado, pues, hacernos propio, hacer en nuestra vida. Le pedimos a nuestra Madre que nos ayude. Queremos estar muy cerca de ella, queremos vivir muy cerca de María para que así también tú y yo tengamos esa misma pues, fidelidad apostólica, la misión de predicar el Evangelio que tenía San Pablo, que han tenido los santos. Y llevemos esa semilla del Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded conmigo. Hacemos ahora este rato de examen de conciencia. Me he parado a pensar todo lo que hay detrás de los acontecimientos que hemos vivido en estos meses. He sacado mis propias consecuencias. Me he propuesto cambiar lo que he visto que no va en mi vida. El ejemplo de los demás, de los sanitarios, de los policías, de los repartidores, de los cajeros, de los empleados de supermercados, de los sacerdotes, de todos los que han puesto su vida al servicio de los demás en esta pandemia, me ha hecho sacar alguna conclusión personal sobre lo que yo hago por los demás en mi día a día. He hablado de Dios, de lo que supone mi fe, con algún amigo, con alguna amiga, a la que estoy tratando para que se acerque a Dios y le conozca. Rezo por esas personas. Me estoy involucrando en alguna iniciativa de formación o de labor caritativa que me haga salir de mi espacio de confort, prepararme para dar lo mejor de mí mismo a los demás. En estos días de convivencia más estrecha en familia, he apreciado en mi conducta hábitos de egoísmo, de falta de entrega a los demás, de poca colaboración, o por el contrario he descubierto esas cualidades en mí, hasta ahora quizá desconocidas por mí mismo. Aprovecho este mes de mayo, mes de la Virgen, para visitarla, quizá en algún santuario, en alguna pequeña ermita, acompañado por alguien, por algún amigo, por alguna amiga, por algún familiar, algún vecino, para honrarla y pedirle su ayuda y agradecer todo lo que ella hace por nosotros. Y ahora tenemos la bendición con el Santísimo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.